I'm a man. Oh, baby, I'm a man. Holding up the moon, oh, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, you know I'm a man. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Javier Solano, nacido en Lerín, Navarra, pero criado en Pamplona. Corrió 15 años por esas calles tan bonitas que conocemos, sintiendo en primera persona el vértigo de los toros y después, durante más de 3 décadas, se convirtió en la voz del encierro en televisión española, narrando cada carrera con un rigor, una emoción y una cercanía que marcaron a varias generaciones. Javier no solo corrió, también nos enseñó a mirar el encierro, a entender a los toros, a reconocer los corredores y a sentir que cada mañana de San Fermín era única y irrepetible. Javier Solano, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, hermano? Pues estoy muy bien, pues muchas gracias por esas palabras que me has dirigido tan elogiosas, que seguro que son inmerecidas. Pero bueno, yo estoy encantado de estar contigo aquí, Ander, y con todas las personas que luego van a ver esta entrevista que tienes aquí con esta página de podcast. O sea que encantado de estar contigo y con todos ellos. Gracias, Javier. Sé que te habrán dicho esto más de una vez, pero para mí, mira, tú has estado en todos mis recuerdos del encierro en casa, en la sala con mi abuelo, con mi familia, con mi padre, con todos. Tu voz llenaba nuestra sala mientras que estábamos cocinando el desayuno, preparando el jamón, chorizo, huevos, chistorra, lo que sea. Tu voz estaba con nosotros y yo, cuando me acuerdo de mis primeras memorias del encierro de San Fermín, me pongo a pensar en ti porque siento que estabas ahí con nosotros. O sea, para ti igual te choca un poco así, pero para mí siento que te he conocido toda la vida. Sí, la verdad es que eso que comentas es que mucha gente me lo dice, ¿eh? Me dice, jo, yo he desayunado y he madrugado en julio contigo durante 25 años, porque es verdad. O sea, la gente se levantaba muy pronto para ver los encierros y casi yo era la primera voz que escuchaban todas las mañanas, ¿no? Entonces, terminaron acostumbrándose tanto a mi tono de voz, a mi forma de hablar, que claro, ya casi eres una persona de su familia. Pero eso sí, solamente una semana al año y muy prontito por la mañana, pero era de la familia, sí. ¿Y cómo reaccionas cuando vas por las calles de Pamplona, aunque sean en San Fermines o fuera de San Fermines, y tú tienes pensado, mira, voy a la tienda o voy al bar o voy a tomar un café y sabes que la gente te va a parar? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes con esa comunidad? Pues la verdad es que muy bien, porque a mí me para continuamente, como dices, personas durante todo el año, ¿no? Pero sobre todo en San Fermín, claro. Cuando te pones de blanco y con el pañuelo rojo, ya parece que se ha abierto la veda y todo el mundo te para. Y a veces para ir desde mi casa, que yo vivo en el barrio de San Juan, hasta Lo Viejo, el casco antiguo, ¡oh! Me pego 3/4 de hora porque te van parando y fotos y fotos. Y una foto para mi prima, la del pueblo, y una foto para mi vecino y no sé qué. Y estamos todo el rato parados, de tal forma que, sobre todo en San Fermín, mi mujer muchas veces se harta y dice, oye, ya no voy a salir contigo porque no hay manera de avanzar. O sea, pero yo muy bien, encantado porque la verdad es que toda la gente que te para, pues es muy simpática, muy amable. Nunca he tenido, pero nunca, absolutamente, habré tenido decenas de miles de personas que me han parado. Nunca he tenido ninguna mala experiencia, ni gente borde. La verdad es que muy bien con todos ellos. Me imagino que a los que les caigo mal, que también habrá, esos no me paran. Entonces, pues no puedo estar con ellos, solo estoy con los que les caigo bien. Pues a mí me hizo mucha gracia porque yo hasta este año en San Fermines no te había conocido en persona. Yo me acuerdo, una mañana, igual era el 14 de julio, el día de Miura, yo estaba tomando lugumbas con los americanos ahí en el bar Choco, que se empezó esa costumbre con Ernesto Hemingway y tiene mucha historia, ¿no? Pero de repente te veo y algo como, ¿mis ojos me están mintiendo o le estoy viendo a Javier Solano? Y me acuerdo que te pusiste a hablar con nosotros
con una paciencia, respondiendo a nuestras preguntas, que seguramente te hace todo el mundo, pero te quedabas ahí como sin prisa, como que, ya sabes, que hay gente famosa, conocida, que igual está como, ya, me tengo que ir. Yo me acuerdo preguntándote, Javier, eh, más seguro tendrás un sitio donde tienes que ir o no tienes tiempo para quedarte con nosotros, pero que te quedaste ahí, mientras que nos estamos poniendo borrachos con los gumbas en el bar Choco. Eso, no sé, me entró al corazón de buena manera, de muy buena manera. La verdad es que ese día que tú dices, no sé si era el 14, no lo sé, pero era este San Fermín pasado, lo cierto es que yo no tenía mucha prisa, cosa rara, porque normalmente en San Fermín siempre tengo que estar mirando el reloj, porque tengo que ir a un sitio o a otro, y la verdad es que no tenía prisa y ya me quedé hablando contigo y con otros norteamericanos que andaban por allí, pues igual media hora. Me parece que hasta pedí un café en el Choco para tomármelo mientras estaba con vosotros, pero muy a gusto, porque yo la verdad es que hablando del encierro, con gente del encierro, yo siempre digo que al final los corredores o los que han sido corredores, como en mi caso, y luego nos hemos dedicado profesionalmente a describirlo, a narrarlo, al final entre todos tenemos un lenguaje común. Los corredores nos entendemos muy bien unos con otros y es un entendimiento distinto al de la persona que está en un balcón. El que está en un balcón, aunque ve el encierro, no siente lo que sienten los que están en la calle. Y los que están en la calle al final tienen un lenguaje común. Por eso yo estoy muy a gusto con los corredores, porque es que casi todas las cosas que hablamos, o que sentimos, o que decimos, o que preguntamos, son coherentes con la afición que todos tenemos. Entonces yo estoy encantado de estar con la gente que directamente está en el encierro o con la que ha estado hace años. Es difícil no hablar de tal vez uno de los más famosos, que es buen amigo tuyo, Joe Disler, que me ayudó a conectar contigo sobre correo electrónico y tal. Pero antes de empezar a hablar de tu juventud y cómo te criaste en Pamplona, háblame un poco de Joe. ¿Quién es Joe y cómo fue, cómo lo conociste y cómo es vuestra amistad? Hombre, Joe es un gran amigo mío desde hace muchísimos años, pero te hablo desde el final de los años 70. Yo ya empecé a conocer a Joe, luego lo conocí personalmente, tanto en Pamplona como en Nueva York. En aquella época él vivía en Nueva York y la verdad es que fue una forma de conocerle. Yo siempre digo que la primera vez que vi a Joe, lo que vi fue una fotografía suya, porque en aquella época yo iba a clase de inglés aquí en Pamplona con una profesora a la que llamábamos la teacher. Era norteamericana de nacimiento, aunque vino a Pamplona con 20 y tantos años, se casó aquí y luego vivió todo el resto de su vida en Pamplona. Fue la primera profesora de inglés que hubo en esta ciudad en los años 40, 50, que nadie estudiaba inglés. Ella era profesora de inglés. Esta profesora, entró en contacto con Joe en los años 60 porque se lo encontró en las escaleras de su casa. Y entonces estaba sentado en las escaleras del portal, que ella vivía en la calle Dormitalería, junto a la catedral, y le dijo, apártate, que voy a subir y tal, porque estaba sentado Joe. Y Joe contestó en inglés. Y entonces ella le dijo a Joe, "Hey, you guy, you're from America." A partir de ese momento ya hubo una conexión entre ambos, de tal modo que durante muchos, muchos años Joe estuvo viniendo a Pamplona, estando con ella, con Alicia, a la que llamaba mi madre de Pamplona. O sea que era una relación muy estrecha la de ellos dos. Y luego, como yo años después fui a esa profesora a estudiar inglés, veía las fotografías que tenía en su casa, en blanco y negro entonces, fotografías de Joe corriendo el encierro. Y muchas veces hablábamos, este es mi hijo, decía. Este es mi hijo Joe, que viene a Pamplona, que corre el encierro, y para mí era una de las personas más identificables de los que entonces corrían el encierro. Porque además Joe, en aquella época, la gente de Pamplona no conocía su nombre, bueno, muchos sí, pero otros no, y le llamaban el americano. Entonces estaba pues, Atanasio, Tito Murillo, Julen Madina, Chema Esparza y el americano. Entonces el americano era Joe. Entonces yo le conocí por fotografía la primera vez. Luego hemos tenido muchísimas veces de contacto directo. Y además recuerdo que la primera vez que yo fui a Estados Unidos, que no tenía nada que ver con el mundo del encierro, entonces yo todavía era estudiante, yo tendría 22 años o así, gracias a la profesora de inglés me dio la dirección del restaurante que en aquel tiempo él poseía en Manhattan y fui a su restaurante que se llamaba River Run y pregunté por él y yo cuando me vio, pero Javier, ¿pero qué haces aquí en Nueva York? La de fecha no tenía nada que ver con San Fermín
y así terminamos los dos, me acuerdo, bebiendo pacharán debajo de una efigie pequeña de San Fermín que tenía allí en el restaurante y recordando las cosas de Pamplona. O sea que con yo muchísima relación durante todos estos años. Fíjate, han pasado ya pues 45 años de aquello. Y seguimos viéndonos todos los Sanfermines y lo pasamos muy bien, la verdad. Pues es un buen amigo mío, me ha enseñado mucho sobre el encierro y seguro que la admira mucha gente, no solo en Pamplona, pero fuera también, y es un buen amigo. Pues mira, Javier, yo tengo muchas ganas de conocerte un poco mejor. No hay otro sitio mejor que empezar que la juventud. Yo tengo entendido que, aunque llevas muchísimos años en Pamplona, naciste en un pueblo, creo que dijiste como 50 kilómetros de Pamplona, que se llama Lerín. Em, Quiero que nos cuentes un poco sobre Lerín y, aunque te mudaste con pocos años a Pamplona, ¿qué te han contado la familia sobre aquellos tiempos en Lerín y qué significa para ti? Pues sí, efectivamente, yo nací en Lerín en el año 58, 1958. Me vine a Pamplona muy pequeño, como has dicho, nada, con 3 años, 2 y medio tenía exactamente, pero claro, luego he mantenido mucha relación con el pueblo porque allí vivían mis abuelos, tíos, gran parte de mi familia paterna vivía en Lerín. Y curiosamente, Lerín es uno de los montones de pueblos que hay en Navarra que en verano, en las fiestas, tienen encierros, capeas, con vacas. Y yo, la primera vez en mi vida que corrí un encierro fue en Lerín. Yo debía tener 12 o 13 años solamente. Y corría, me acuerdo, con mi tío, agarrado de la mano, en Lerín, en la calle mayor de Lerín, que es una calle muy recta, tipo estafeta, pero mucho más estrecha que estafeta, corriendo las vacas con nada, una edad en la que ahora, bueno, si haces eso, te quitan la patria potestad y la custodia a los padres, porque ya sabes cómo es ahora la sociedad. Pero en aquellos tiempos se hacía, ¿no? Y entonces yo, la primera vez que corrí con astados, en este caso eran vacas, fue en Lerín. O sea que fue una especie de escuela, de alguna manera, para luego lo que fue el salto a los encierros de Pamplona, que claro, que son con toros de lidia, que no tienen nada que ver, que son más del doble de grandes que lo que son las vacas que están en los pueblos. Pero siempre tiene mucha relación porque Lerín también era un pueblo en ese sentido muy taurino. O sea, había muchísima afición a correr en los encierros. Y vamos, y este año he estado en el encierro de Lerín también. O sea, que es en el mes de agosto. O sea, que continúo yendo allí y participando de alguna manera, aunque yo ya tengo muchos años, tengo 67, pero participando de alguna manera en aquellos encierros que yo conocí en los primeros años 60. O sea que fíjate. Buah, qué bonita historia, ¿eh? Son los pueblos bonitos de Navarra, pues son difíciles de, no sé, de hablar de ellos sin visitar. Yo siempre digo que España en general está lleno de estos pueblos pequeñitos que tienen muchísimo, no sé, espíritu o tradición y historia. Es bonito. Em, Hablando con Joe hace unos días, me dijo que tu hermano, que también ha sido un gran corredor del encierro, cuéntanos, Javier, un poco sobre tu hermano y cómo fue compartir esa afición en general desde jóvenes. Pues fíjate, es muy curioso. Mi hermano, al igual que yo, es un año menor. Entonces, tiene un año menos que yo, ahora tiene 66, ¿no? Pero mi hermano y yo, en el mundo este del encierro, siempre hemos ido paralelos. Siempre, siempre, siempre. Y fíjate, te diré, y esto es curioso, porque no muchas veces sucede. Yo la verdad es que empecé a correr en los encierros por tradición familiar. Que corría mi padre, corrían tíos míos, o sea, había una tradición familiar que terminaba en nuestra generación, los que habíamos nacido a finales de los años 50 y que al final de los 60, principios de los años 70, queríamos incorporarnos al mundo de los corredores de los encierros. Y para que te hagas una idea, yo mi primer encierro lo corrí en el año 1900, en Pamplona, en 1973, cuando todavía no se producía el cambio de hora de invierno-verano. Entonces corríamos a las 7 de la mañana, no a las 8 como ahora. Corríamos a las 7 de la mañana. Y mi primer encierro lo corrí con 15 años, lo corrí con mi hermano, que tenía 14, y lo corrí con mi padre, que entonces tendría, pues no sé, 48, no sé los años que tendría mi padre. Pero con la curiosidad es que ese día, para mi padre fue su último encierro, y los hijos fue su primer encierro. Entonces hubo una especie de cambio de generación en aquella mañana, mi padre el último encierro y sus hijos el primer encierro. Entonces fue algo muy, muy bonito, aunque bueno, pasé un miedo
tremendo. Te puedes imaginar el miedo que pasé yo la primera vez que estaba en Pamplona, solamente ya ver el escenario, los edificios, la sombra que dan, la calle Estafeta, la sensación, normalmente además de bastante fresquito por la mañana, que encima te da frío y terminas temblando, no solamente por el miedo, sino también por el fresco que hace por la mañana. Entonces, la verdad es que fue introducirte en un mundo. Yo el encierro lo había visto en balcones, en la Plaza de Toros, cuando era pequeño, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver con estar allí en la calle cuando te das cuenta que a las 8 menos 5, bueno, en aquel momento eran las 7 menos 5 de la mañana, ya no hay escapatoria. Tú te has metido, todas las vallas están cerradas y ahora sabes que los toros te van a pasar al lado. Entonces, claro, la sensación y el miedo que se tiene aquel día fue extraordinario. Pero yo siempre digo que hay que diferenciar. O sea, miedo en el encierro es bueno tener. Es bueno tener porque te controla de alguna manera tus reacciones. Ahora, no hay que confundir miedo con pánico. El pánico es descontrolado y tú terminas pisando a tu madre si está en la calle. El miedo, en cambio, es algo que es humano. Primero, es humano, es una sensación humana. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos conduciendo un coche, llegas a una curva y de repente que me la voy a pegar y te da mucho miedo? O sea, esa situación la hemos vivido todas las personas, lógicamente. Pero claro, en el encierro la diferencia está en que tú vas a buscar ese miedo. Pero muchas veces te preguntan, ¿no? A mí me han preguntado en entrevistas, en cientos de entrevistas, y dicen, pero ¿y por qué vas si sientes tanto miedo? Y digo, pues por eso voy. Porque precisamente el acicate que tiene el encierro, su objetivo final es, desde mi punto de vista, es vencer ese miedo. Si no existiera miedo, yo recuerdo una vez, solo una, yo estuve corriendo 15 años. Empecé a los 15, como te he dicho, hasta los 30, que empecé en la tele. Y ya hablaremos luego de la tele, ¿no? En esos 15 años, solo un día, recuerdo perfectamente estar en la calle Estafeta, junto a la pared, a las 8 menos un minuto, mirar así hacia ambos lados y decir, si no tengo miedo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que vengo aquí como quien va a comprar el periódico o a tomar un café. Y dije, como esto se repita, ya no vuelvo. O sea, no me gustó la situación. La verdad es que no se repitió nunca, ¿eh? Siempre he tenido miedo, menos aquella mañana, la verdad es que no sé por qué. Pero el miedo es bueno, o sea, es bueno sentirlo y además yo creo que es algo consustancial al encierro, porque te hace a ti vencer ese miedo. Porque al final el encierro, estamos hablando de una situación en la que tú, la persona, eres el débil y te enfrentas al toro, que es el fuerte, que puede matarte solo con mover la cabeza, y la sensación de miedo que da es el acicate para que luego, una vez acabada esa situación, tú sientas la satisfacción de he podido vencer a la hipótesis de una muerte. O sea, he sido más fuerte que el toro, que teóricamente es mucho más fuerte que tú, y que tú consigues mediante muchas cosas, si quieres luego hablamos de eso, pero entre otras cosas, sobre todo una técnica, conocer el lugar, saber qué es lo que va a suceder, tú terminas en el 99% de los casos vencedor de esa hipotética batalla entre el fuerte y el débil. Y eso te crea una gran satisfacción. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Buah, pero qué fuerte que tú, aunque sería un evento familiar, ¿no? Con tu padre, tu hermano, metiéndote en Pamplona a correr, tienes como algo de confianza, ¿no? Que te está llevando alguien de confianza a hacer algo que es de muy alto riesgo, pero un chaval de 15 años, ¿cómo fuiste procesando lo que era el encierro, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer? Em, no sé, me parece súper joven, pero te llevaba tu padre, tu hermano, y me imagino que igual en esos días, en esa época, era un poco distinto el tema. Igual lo tomabas en más serio que igual un chaval hoy de 15 años. Desde luego no tiene nada que ver con lo que ahora puede sentir un chaval de 15 años en Pamplona, ¿eh? Absolutamente nada que ver. El encierro aquel era un encierro en el que todos éramos conscientes de que era una tradición de años que iba pasando de generación en generación, una tradición familiar, y que tú no podías romperla, como si dijéramos, ¿no? Yo siempre he sostenido que en aquella época, ahora ya no, pero en aquella época en Pamplona, todos los hombres, los varones de Pamplona, de alguna manera estábamos obligados, entre comillas, por una regla no escrita, a participar en el encierro al menos una vez, para que tú pudieras decir luego, cuando tú vas a cualquier sitio y dices, que soy de Pamplona, y dicen, ¿has corrido el encierro? Tú pudieras decir, sí, una vez por lo menos corrí, ¿no? Y de hecho, en mi cuadrilla de amigos de aquella época, todos los que estábamos en la cuadrilla
corrimos el encierro alguna vez, más o menos entre los 15 y los 17 años, todo el mundo entró a probar alguna vez, pero curiosamente solo mi hermano y yo continuamos día tras día y año tras año. Es decir, que al final, aunque la mayoría de aquellos varones pamploneses que ahora tienen 60 y tantos años han corrido el encierro en alguna ocasión, muy pocos, es una minoría de pamploneses los que han continuado día tras día y año tras año y han mantenido esa tradición hasta las generaciones siguientes. Porque es que yo, claro, el encierro he corrido, pues eso, te digo, de adolescente, de joven, con novia, casado, con un hijo, con 2 hijos, Guau. de cualquier manera, porque además te sentías casi que hubiera sido una tradición no continuar. Hombre, una cosa es que te saque el toro. Bueno, si te da una cornada muy árabe, es muy posible que no vuelvas. Pero considerabas casi perdona, una traición a esa tradición el darte de baja. Es decir, bueno, yo ya no corro más. La gente suele decir, estos de mi época, no corro más porque no puedo, porque me he ido a trabajar, yo qué sé, a Río de Janeiro y no puedo, o porque sencillamente los años hacen que tú seas consciente de las limitaciones físicas que tienes, no mentales, pero físicas que tienes, y te des cuenta que en el encierro al final estás estorbando. Entonces, ese momento es el que debes decir, bueno, lo dejo. Pero no por otro tipo de condicionantes. Yo creo que es muy importante el distinguir esto. En Pamplona se daba mucho. Ahora ya no, ¿eh? Los chavales de 15 años no tienen ninguna presión. No pasan esa especie de examen. En Pamplona era un examen Sí. para hacerse adulto. En África era, pues antes con la lanza, matar un león, ¿no? Y entonces ya la tribu te consideraba un hombre, ¿no? En Pamplona era correr el encierro. Sí, sí, sí. La verdad Una de las cosas que me gusta mucho del encierro es hermandad y compañerismo. ¿Cómo se llama? Compañerismo. sí, compañeros. Sabemos que cuando uno tiene hermano, a veces se choca. ¿Alguna vez os habéis chocado, tú y el hermano, en el tema del encierro o no? No, llegar a chocar no, pero hablar sí. Hemos estado hablando y, mira, este, para ti, para mí, para el cuarto, métete en el cuarto. Hablar entre nosotros en plena carrera. Eso sí me ha sucedido en alguna ocasión. Llegar a chocar, no. O sea, yo no soy como Javier Hermosilla, que era toda una institución en la Cuesta de Santo Domingo. Aquello ya fue el colmo. El mismo día, el mismo toro le cogió a él y a su hijo en 25 metros de distancia, ¿no? Eso, hay casos curiosísimos, ¡Buah! ¿no? Y pues le pasó a Javier Hermosilla. Pero bueno, yo con mi hermano, hablar sí. Tanto como chocar no, pero sí que hemos estado hablando en alguna ocasión en Pamplona, cuando yo creo que todavía se podía hablar. Ahora hay tal barullo, tal cantidad de gente, que ya no sabes quién está aquí a medio metro de ti, ni quién está aquí a medio metro de ti, porque hay bastante tienes con lo que tienes, porque claro, el encierro es lo que es. Es una... yo siempre digo, cuando la gente de fuera me pregunta, pero bueno, ¿cuánto tiempo se puede correr delante del toro? Poco, poco. O sea, realmente correr muy cerca del toro es muy poco. Estoy hablando de que en la calle Estafeta, por ejemplo, que los toros ya van más lentos, que tienes posibilidad de colocarte, puedes llegar a la primera fila, estar junto a los toros, y a partir de ahí, de ese momento, tienes 8, 10, 12 segundos, 40, 50, 60 metros, no tienes más, porque te van a ganar por velocidad los toros y vas a tener que irte. Pero esos 8 segundos o 10 segundos son de tal intensidad, cuando tú estás a 1 metro del toro, que tienes que estar vigilando al toro, claro, lo primero, pero vigilando el suelo, porque hay gente caída y tú tienes que saltar encima porque si no te vas a caer tú. Resistiendo el que te empuja por la parte izquierda porque quiere ponerse donde estás tú. El de la parte derecha te empuja porque quiere ponerse donde estás tú. El de delante se frena y tienes que empujarle en la espalda para que acelere. Y todo eso a velocidad de sprint. Entonces, claro, es de una intensidad esos pocos segundos y esos pocos metros delante de los toros que se te queda grabada en la cabeza. Si te ha salido bien, se te queda grabado durante todo el día. O sea, es una satisfacción enorme que muchas veces la gente dice, pero no entiendo, o sea, ¿qué tiene eso de atractivo? Pues para los que hemos sentido eso, es muy, muy, muy atractivo. Es como ya te digo, esa especie de, es casi un juego mítico, ¿no? De la antigua Creta y la antigua Grecia, ¿no? El ser capaz de dominar a alguien que es infinitamente más fuerte que tú. Que me imagino que un poco también es la base de lo que ahora es el toreo. O sea, porque el toreo al final es un señor con una tela en la mano, le puedes llamar capote o le puedes llamar muleta, me da igual, que lo que hace es todo el rato engañar al fuerte. Desde la debilidad humana,
tú eres capaz de salir victorioso frente al fuerte, porque tú, con técnica, eres capaz de llevarlo donde quieres, pasártelo por la derecha, por la izquierda, hacer lo que quieres, que se pare y se para. O sea, eso es una satisfacción enorme, ¿no? El poder hacerlo una persona que es infinitamente más débil que un toro. Yo siempre suelo poner como ejemplo, digo, es que un toro, yo frente a un toro no soy nada, soy un muñeco. Es como si yo, que peso 85 kilos, me pegara con un niño de 4 años y 16 kilos. No, es que la relación es así, ¿no? El niño no tendría nada que hacer frente a mí. Bueno, pues yo nada tengo que hacer frente a un toro de 600 kilos. Pero es lo que dijiste antes, ¿no? Dijiste que en el encierro tienes miedo y alguien te pregunta, si tienes miedo, ¿por qué corres? Y le dices, es que es por eso, es que hay algo para superar. Si estaríamos corriendo con gallinas, no creo que sería lo mismo, ¿no? Efectivamente, yo no, No me creo, levan- ¿eh? yo No. no- yo no me levantaría de la cama si fueran gallinas. Yo seguiría dormido. Sí. En tus 15 años de correr, de 15 años hasta 30, ¿en qué trámite, cómo es? ¿Tramos? ¿En qué tramos has corrido? ¿Dónde has probado? ¿Y dónde te sentiste más cómodo ahí en Pamplona? Pues mira, la verdad es que cuando yo empecé, como casi todos los chavales, los adolescentes de aquella época en Pamplona, lo que quieres es entrar al ruedo. Y entonces empecé los primeros años entrando al ruedo, ¿no? La bajada del callejón, telefónica, la bajada del callejón y llegar al ruedo, ¿no? Pero me pillaron 2 montones. En aquella época había muchas veces, había con bastante asiduidad, había montones. En el año 75 y 77 hubo montones incluso con muertos, ¿no? Entonces, yo ya vi que aquello era, que tenía tal riesgo la entrada por un paso de 3,5 metros, que es la anchura del callejón, de tantas personas a tanta velocidad con los toros, que cambié el tramo. Y entonces me fui hacia la mitad de la calle Estafeta, de la bajada de Javier, por ahí, más o menos por la bajada de Javier. Y ahí estuve también bastantes años corriendo, ya de una forma completamente distinta a la del callejón y la entrada al ruedo. Ahí, por ejemplo, en esa época, compartí muchas veces adoquines con Joe Disler, porque corría a veces Ah, mira. un poco más adelante, un poco más atrás, pero muchas veces yo me acuerdo de verle a Joe corriendo en el mismo tramo que yo. Y luego ya en los últimos años me fui a la curva, Mercaderes Estafeta. En la curva Mercaderes Estafeta, piensa que en aquel momento había aceras, estrechitas, pero teníamos aceras en Pamplona, por la derecha y por la izquierda. Entonces, un poco el truco, ahora ya no se puede hacer, porque está así de gente, lleno. Pero en aquella época, tú te quedabas pegado a la pared, donde ahora se pone Joe, pegado a la pared derecha, y en el momento en que entraban los toros y los cabestros, en aquella época se caían. Entonces, era muy fácil que chocaban, se caían y se abría un hueco. Entonces tú, si estabas listo, saltabas desde donde tú estabas al hueco que se había formado. Con lo cual, la parte más difícil, que es meterte delante del toro, ya la habías conseguido, porque ya estabas dentro, ¿no? Y ahora era empezar a correr la calle Estafeta hacia arriba, y tenías toros por delante y toros por detrás. De tal manera que en aquella época, y la técnica que se utilizaba en la curva Mercaderes Estafeta era correr igual al tercero, al quinto toro, no al primero. O sea, muchas veces dejábamos pasar a los toros porque, mira que se están cayendo, espera. Y si habrían 8 o 10 metros, te podías meter y habías conseguido eso, lo que te digo, lo más difícil. Ahora, claro, en ese punto, ahora más, pero entonces también, los toros se levantaban y empezaban bum, 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 y te atropellan, o sea, como no andes muy... Me quitaban del medio porque salían de parado y salían a una velocidad tremenda, iban cogiendo velocidad a medida que avanzaban por la calle. Era un sitio, bueno, tú lo conoces bien, muy violento, muy agresivo, pero es espectacular. Lo de la curva es algo especial. Tienes que decidir en un instante, me quito, no me quito, me pongo, a la derecha, a la izquierda, y como tengas un error, te han cogido. Es que es un sitio especial. Buah. Antes dijiste que mientras que corrías como corredor ahí en Pamplona, que igual, pues no sé, igual te veían los padres o igual te veía tu novia o tu mujer o otra familia. ¿Ellos cómo reaccionaban mientras que tú ibas año tras año a correr? And- Porque se oye mucho de que la familia sufre muchas veces, ¿no? Aunque de manera buena o mala. A ver, hasta que llegue a casa, hasta que toque el timbre, hasta que me llame, no estoy bien. Tengo que saber que Javier está bien después de un encierro. Sí. ¿Cómo viste aquello? Pues con mucha preocupación, lógicamente. Yo recuerdo perfectamente a mi madre que se iban 2 hijos,
se iban de casa pronto por la mañana para correr el encierro y teníamos incluso te hablo de una época en la que no había teléfonos móviles. Entonces, yo recuerdo que teníamos un truco y era que le decíamos a mi madre, bueno, cuando acabe el encierro, si todo ha ido bien, entraremos en una cabina de teléfonos, de aquellas cabinas que había que echar dinero para poder Sí, sí. y dejaremos sonar el teléfono 3 veces. Ring, 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 y cuelgo. Eso quiere decir que ha ido bien. Entonces tenemos ese truco. Entonces ella oía a las 8:05 así, ring, 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 y era que había ido bien el encierro, porque no tenemos otra manera de comunicarnos. Pero claro, que estaba muy, muy preocupada, lógicamente, no con uno, sino con dos hijos. Pero ahora que dices lo de la familia, cómo participó, es que yo recuerdo en alguno de mis últimos años ya, antes de empezar en la tele, de una mañana, ahí en la curva Mercaderes Estafeta, estando con mi hermano, esperando a que llegaran los toros, estaba mi mujer y su mujer, o sea, mi cuñada, en un balcón enfrente. Y yo pensaba, digo, me parece que estamos haciendo algo mal. O sea, estas mujeres no deben estar ahí, pues nosotros no deberíamos estar aquí, porque imagínate la situación, ellas viéndonos desde arriba, y me acuerdo que lo que comentaban era, pero ¿cómo estabais esperando tanto? Pero si estaban ya los... Claro, ella, desde la posición que estaban ellas, veían la calle Mercaderes, nosotros no. Y dice, es que estaban ya encima y todavía estabais ahí parados. Digo, claro, es que la técnica es estar quieto hasta que los veas que llegan, ¿no? Pero bueno, y lo pasaron bastante mal las dos mujeres, no sucedió nada, pero reconozco que ese tipo de cosas, pues no es bueno hacerlo, ¿eh? Es mejor que estén en su casa, si puede ser dormidas, ya sé que es muy difícil que estén dormidas, pero claro, te hablo de años en los que no había televisión, ahora ya es muy distinto, porque tú estás en la televisión, lo estás viendo, puedes conocer a tus amigos, tus hijos, tus familiares en algún momento determinado, si sabes en qué tramo están y saber si, bueno, por lo menos no ha habido cogida, ¿no? Es una forma de enterarte rápidamente de que la persona de tu familia, tu ser querido, pues ha terminado la mañana sin ningún problema. Pues es curioso, pues en tus años corriendo, y algo que creo que la gente igual no sabe, claro, todos te conocen por la tele, ¿no? Esas transmisiones en televisión española. Pero antes de la tele, estabas muy metido en la prensa local. Y lo que quiero saber yo, Javier, es cómo fueron esos años escribiendo crónicas de encierro y luego fuera de San Fermines. ¿A qué te dedicabas? ¿Sobre qué escribías? Un poco del tema ese. Sí, bueno, sobre el tema del encierro, yo he escrito, sigo escribiendo, participo en mesas redondas, simposios, conferencias. Al cabo del año estoy en 20 lugares diferentes dando charlas sobre el encierro. Yo estaba en tu tierra, he estado en Estados Unidos, fíjate, en la Escuela Diplomática del Departamento de Estado en Washington, yo estaba hablando del encierro. A los funcionarios que iban a venir a la Embajada de España. Es que es curioso, ¿no? He estado hablando del encierro en la Plaza de Toros de México, la más grande del mundo. He estado hablando del encierro en Buenos Aires, en Francia, en muchos sitios del sur de Francia que tienen mucha afición, y en España ni digamos. Eso ha sido muy, 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 muy habitual en mis años, desde que empecé a ser un poco conocido, ya que me llamaran de distintos sitios para hacer, bueno, una entrevista como esta. Me hizo otro chaval ayer, otro chaval de Teruel, de una página web de internet sobre el tema del encierro. O sea que yo siempre he estado muy, muy unido a todo este tipo de difusión del encierro. Me da igual, escrita, audiovisual o por la radio. Y efectivamente, yo antes de trabajar en la tele, trabajaba en prensa. Y entonces, una de mis obligaciones en San Fermín, perdona, era la de escribir una crónica del encierro. Y entonces, recuerdo perfectamente cómo yo corría al encierro y a las 8:01 me iba a la enfermería de la Plaza de Toros a coger los nombres de los heridos que había habido esa mañana para luego ir corriendo al periódico y escribir la crónica del encierro. O sea, que tenía que escribir sobre el encierro, yo corría un tramo, claro, lógicamente un tramo en el que era testigo de todo lo que sucedía. Y luego ya, cuando llegó la tele, ya era posible ver la totalidad del trayecto, ¿no? Para hacer una descripción más detallada. Pero sí que es cierto que cuando yo empecé a escribir en prensa en el año 82, en Pamplona, era el único periodista en ejercicio que era corredor. Entonces, todas las informaciones que se daban sobre los encierros previamente al año 82 eran unas informaciones que ahora las lees y notas que falta algo. O sea, que es una información como quien da una información sobre, yo qué sé, la subida del IRPF en los tramos, problema.
una noticia fiscal, ¿no? No tenía nada que ver. Yo en ese sentido sí que me moriré sintiéndome orgulloso de una cosa, y es que he creado una manera de narrar el encierro, de contar el encierro que antes no se hacía. Primero en prensa y luego en televisión. Y la verdad es que hoy en día todo el mundo hace ese sistema, tiene ese estilo de narrar el encierro, en el que para mí lo hay, sobre todo en televisión, en la prensa es distinto, ¿no? Pero en televisión yo entiendo que la misión del comentarista, mi misión en este caso, no es tanto contar lo que pasa, porque lo que pasa ya se ve. Hay que contar por qué pasa lo que se ve y decir cuál es lo que teóricamente va a suceder ahora. Es decir, se ha caído un toro. Bueno, ya se ve que se ha caído un toro. Ahora hay que decir por qué se ha caído y qué va a pasar cuando el toro se levante. O sea, ese acompañar, dar riqueza y detalles a una narración, a mí me parece que es muy importante y yo creo que ha tenido éxito, porque al final ya todo el mundo, en todos los sitios, un tipo de narraciones un poco inspiradas en aquello que yo inventé al principio de los años 80. Y de eso sí estoy orgulloso. Increíble, increíble, Javier. Pues luego, después de estar metido en la prensa, en el año 88, te pasaste de la prensa a pues esa redacción, a narrar tu primer encierro en directo. Y lo que quiero saber yo es cómo hiciste ese salto y cómo viviste aquel debut, claro, con toda España, con todo el mundo mirando. ¿Qué sentiste? Pues la verdad es que fue, como muchas veces en esta vida, casualidades, ¿no? Yo ya te digo, yo era periodista de profesión, yo escribía, yo era redactor en un periódico de aquí, de Pamplona, y, y cuando empecé a trabajar en televisión, también como periodista, pero en el medio de televisión, televisivo, me dijeron, pero tú eres corredor. Bueno, pues entonces el año que viene tú haces las retransmisiones de los encierros, porque ya se hacían. Ya se empezaron a hacer en el año 82 y yo las tomé en el año 88. Dijeron, pues el año que viene tú haces la narración del encierro. O sea que si yo hubiera sabido bucear, me hubieran dado un programa de submarinismo. Pero como era corredor de encierros, pues me dijeron, pues bueno, tú vas a hacer la retransmisión del encierro. Y me estrené en el año 88 haciendo las retransmisiones del encierro sin ninguna dificultad, porque yo conocía muy bien el tema. O sea, no tenía ningún problema. Tenía problemas en cuanto que era de las primeras veces que yo hacía cosas en directo. Claro, en la televisión, ¿sabes? Se puede hacer en directo o en diferido. Normalmente trabajas para hacer en diferido, con lo cual te da tiempo a hacerlo muy bien, a hacer borradores, a cambiar algo. En directo es en directo y no hay más tutía. Si has dicho que es la calle Mercaderes, es Mercaderes. Si te has confundido y era Estafeta, ya te has confundido. Es decir, que en la tele tenía un poco nervios en cuanto a que cómo voy a ser capaz de hacerlo en directo una cosa tan imprevisible como es un encierro. Pero me salió muy bien y además tuve la curiosidad de que, tú eres muy joven y no te acordarás, pero es que el 12 de julio del año 1988 fue uno de los encierros más difíciles de Pamplona. Era mi sexto encierro. Yo lo empezó el día 7 y esto fue el día 12. Fue el encierro de los famosos Cebada-Gao del año 88, en el que hubo un montón de heridos. Duró, me parece que 8 minutos y medio. Para que te hagas una idea, de 6 toros al ruedo con los cabestros entró uno. Y los otros 5 estaban en distintos lugares dando leña. ¡Guau! O sea, fue un encierro muy, muy complicado. Bueno, pues en ningún momento me perdí. Sabía perfectamente en las repeticiones, este ojo es el cuarto toro, pero luego se va a convertir en el sexto, porque acuérdense que luego este toro se cayó y no sé qué. O sea, hice una narración completa y perfecta de todo lo que estaba pasando en la calle y fue un encierro complicado. Yo creo que el más complicado que me ha tocado nunca. Luego he estado 30 y tantos años haciéndolos y nunca he tenido un encierro tan complicado como aquel del año 88 que yo acababa de empezar en la tele. Pero, y luego la gente me decía, pero joder, qué bien nos has llevado, porque hemos podido ver todo, porque era un lío, ¿eh? Era un lío tremendo de grande. Y entonces aquello fue bastante, en ese sentido, fue una escuela para mí, porque la pasé, yo creo que con nota, el famoso encierro del 12 de julio del 88 con los Cebaditas. Vaya manera de empezar, ¿no? Con algo muy complicado así. Pero lo que es curioso es, yo creo que no solo hay que saber sobre el encierro y cómo se corre o se diferenciar entre ganaderías o diferentes tipos de corredores, sino hacerlo, como has dicho, en tiempo real. O sea, ya, pero ya. Claro, Em, claro. Eso tiene que ser muy difícil. Y Es no sé, alguien me comentó, no sé si es verdad, Javier, pero alguien me comentó que tú no eras ese tipo de persona que iba con 1000 notas a no, cada entierro. nada.
Entonces explícame ese arte, ese talento. Bueno, Quiero entender un poco mejor. yo creo que tengo buena memoria, ya cada vez menos, ¿eh? Pero yo tengo buena memoria. Entonces, yo, como dices, yo al encierro no llevo nada. Llevo apuntado en un papel los nombres de los toreros de la tarde, porque esos igual se me olvidan. Pero yo no llevo absolutamente nada. Entonces, estás a expensas de que lo que vaya sucediendo, lo que vaya apareciendo en pantalla, tú tienes que comentarlo y tienes que comentarlo además con una seriedad, porque yo soy de los que cree que la gente está jugándose la vida y eso no puede ser un carnaval. Tú tienes que tener la seriedad de narrar lo que está sucediendo, que a veces, bueno, a veces no, casi siempre, los directivos de la tele confunden erróneamente seriedad con aburrimiento. Y hacerlo con seriedad no significa que sea aburrido. Por eso hoy en día se tiende mucho a hacer un magazine, ¿no? Bueno, es otro mundo. Eso ya es otro dilema el que tenemos, ¿no? Sobre la manera de hacer este tipo de retransmisiones. Pero yo creo que es importante respetar a esa gente, porque está en la calle y está jugándosela, ¿no? Entonces yo no he tenido nunca ningún problema, porque es un tema que domino, que controlo. Yo siempre digo, si a mí me ponen bueno, no lo haría, tendría la prudencia profesional de no aceptarlo, pero si me dicen, oye, ponte a narrar hockey sobre patines, ¿cómo me voy a meter yo en algo que no tengo ni idea, no? Pero el encierro sí. Entonces el encierro para mí no ha supuesto nunca ningún problema para poder buscar antecedentes. O sea, yo qué sé, es que sale a las 8 menos cuarto, que tienes que estar rellenando minutos, hasta que hay que pensar que el encierro, ahora nuestra retransmisión empieza a las 7:15 de la mañana. Entonces, tienes que estar rellenando minutos hasta que llega la hora del encierro, las 8, que es ya cuando pasa algo, y entonces ya empiezan a pasar cosas, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, sale en imagen una chica, ¿no? Ahí apoyada en la pared con el novio. Y entonces, esto o lo sabes o no lo sabes. Yo tengo que decir, bueno, ahora que vemos a esta chica, precisamente la primera mujer herida por un toro fue Stephanie Kern, que era una americana, en 1990. Claro, tú eso no lo puedes llevar escrito. O lo sabes o no lo sabes. Y si lo sabes y viene a cuento, puedes decirlo en ese momento. Eso es lo que la gente agradece de mí, porque yo tengo muchísima experiencia, mucho bagaje para contar cosas a medida que van saliendo. Y para mí no tiene ninguna dificultad, ¿eh? Yo, hombre, tengo que decirlo con la boca pequeña, pero yo en el encierro, la verdad es que lo hubiera hecho gratis, porque es que me encanta hacerlo en la tele, ¿no? Entonces no lo puedes decir, porque claro, tú eres un profesional que tienes que cobrar por hacerlo. Pero en realidad, en el encierro para mí fue convertir, eso que se suele decir siempre esa frase, convertir mi afición en una profesión. Entonces ya, ¿qué pasa? Que ya no trabajas nunca, porque siempre estás divirtiéndote, siempre estás con tu afición, ¿no? Eso es un poco lo que me ha sucedido a mí a lo largo de los años con las retransmisiones del encierro en Pamplona, que ojo, que son 8 días, ¿eh? El resto del año ya es distinto. Entonces así que me cuesta hacer muchas cosas. Pero me imagino que también, como dices, que era tu pasión de verdad, igual durante el año y visitabas a ganaderías o ibas a ver los toros en el campo, que sería verdad, ¿no? Eso. Claro, yo voy, bueno, ahora desde la pandemia del año 20 ya no he vuelto a acudir, pero yo me he pegado muchos años yendo más o menos en el mes de febrero. Nos íbamos un grupo de amigos de aquí de Pamplona a las distintas ganaderías que iban a traer toros para San Fermín en el mes de julio, ¿no? Y entonces íbamos allí y veíamos los toros, bueno, los de Pamplona y los de todos los sitios, porque veías de Madrid, de Valencia, de Zaragoza, de Sevilla. Claro, tú vas a una ganadería y tienes delante de ti 180 toros. Entonces, claro, cada uno de ellos ya está más o menos asignado a qué plazas van a ir. Y un poco con la excusa de conocer los toros de Pamplona, ya veían toda la camada de las ganaderías de cada uno de esos años. Y así he estado mucho tiempo. Y era un viaje excelente, muy bien, porque además te permitía tener una gran contacto y amistad en muchos casos con muchos ganaderos. Es que, o sea, poder estar comiendo con la familia Miura en su finca, eso es más difícil de entrar allí que al Pentágono. Bueno, pues entrábamos al Lo creo, Miura lo creo. y estábamos comiendo con Toto Miura, con su mujer Cristina, o sea, y estábamos, o por ejemplo, con el que ya se murió, Borja Domecq, el dueño de Jandilla. Está muchos años estando en su casa, durmiendo, comiendo, desayunando, cenando con él en un salón. O sea, eso es un privilegio. Y hablando de toros, te puedes imaginar, cientos de horas hablando de toros. Entonces es un privilegio que yo creo que
que en eso sí que estoy muy agradecido a mi profesión y a mi dedicación dentro de la profesión, especializado en el tema este del encierro, porque me ha permitido conocer a gente que hubiera sido imposible conocerla de otra manera. Y, por ejemplo, a mí es que el día que falleció mi padre, hace ya 5 años, Mm. o sea, que me llame de repente en el teléfono y es Antonio Miura para darme el pésame. O que me llame Guau. después Juan José Padilla para darme el pésame. Claro, son gente a la que yo he conocido y entonces pues tienen el detalle de "Joder, que se ha muerto el padre de Javier" y te llaman. Hubiera sido impensable poder tener relación con esta gente si no me hubiera dedicado durante tantos años a los encierros. Guau, y que te llamen así, eso tiene que tocarte el corazón. O Claro, sea, claro, sí, 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 sí. No, por eso te digo que yo en ese sentido estoy muy, muy agradecido a estos años en los que me he dedicado a los encierros, repito, una semana al año nada más, pero era lo suficiente porque yo soy consciente de que yo me moriré y seré el del encierro. O sea, nadie se va a acordar de miles y miles de folios que yo he escrito sobre temas diversos que no tienen nada que ver de economía, de política. Yo voy a ser recordado por una semana cada año, que es la semana de los encierros. Sí. yo creo que tienes razón. Sí, tienes razón. Y con lo bonito que fue todas esas transmisiones, ¿no? 3 décadas de estar en directo, 8 días al año. Em, quiero saber, ¿cuándo fue tu último encierro como corredor y fue difícil o no dejar? Bueno, es que yo cuando corrí mi último encierro, claro, yo empecé en la tele en el año 88. Por lo tanto, mi último encierro fue el 14 de julio del 87, que eran Miuras, por cierto. Me acuerdo perfectamente que eran Miuras. Pero yo cuando corrí ese encierro no pensaba que era el último, porque yo no sabía que iba a entrar a trabajar a Televisión Española y que al año siguiente iba a estar, como dice mi mujer, has cambiado el periódico enrollado por un micrófono. Entonces, yo no lo sabía. Entonces, para mí fue un encierro normal, excepto que era el último encierro de las fiestas del año 87. Pero yo no fui consciente de que era mi último encierro. Como tampoco fui consciente de mi último encierro retransmitido en la tele, porque fue el 14 de julio del 19, pero luego no hubo San Fermín ni el 20 ni el 21 por la pandemia del coronavirus. Con lo cual tampoco lo sabía, no pude hacer una despedida en ese sentido, una despedida con Elena, con mi compañera, Sí. con Elena Sánchez, una despedida normal. Bueno, nos vemos el año que viene, pensando que el año que viene iba a haber San Fermín, iba a haber encierros y íbamos a estar allí frente a las cámaras. Y cuando estás en directo con Televisión Española, en esos minutos previos del cohete, ¿no? De las 8 de la mañana, todavía te llama algo en el cuerpo, todavía te quieres arrimarte ahí a la calle o ponerte ahí delante del toro. ¿Qué se siente ahí entre la cabina esa? Sí, hombre, tienes muchos nervios, sobre todo por lo que, no por tu trabajo, que ya te digo, lo controlas y lo dominas muy bien, y ahí me han tocado cosas absolutamente insospechadas que podían suceder, ¿no? Un toro que se mete al corral y se queda, el primer año de José Escolar, un toro, ¿recuerdas?, que bajó por la cuesta de Santo Domingo, le abrieron la puerta y se quedó dentro del corral de Santo Domingo, y entonces la situación de qué va a pasar ahora, qué se puede hacer, que acerté, por cierto, porque decían, no, no, pues que lo metan en un camión y lo suban a la plaza. No, no se puede meter a un toro en un camión desde el Corral de Santo Domingo porque no hay instalaciones para que el toro suba a un camión. Tenían que hacer, que lo dije yo, un encierrillo al revés, bajar al toro con los cabestros escoba que todavía estaban en el corral de al lado, no se habían usado, bajarlo hasta los corrales del gas y allí sí que hay instalaciones para poder meter al toro en un camión y llevarlo a la plaza de toros. O otra hipótesis, que ya era una auténtica locura, era hacer un segundo encierro, pues media hora después, con un único toro. Pero imagínate, era un sábado, es que recuerdo que era un sábado, las calles así de gente, de cómo vas a despejar todo eso para hacer un encierro, un segundo encierro con un único toro. Entonces hicieron lo Imposible. más prudente, que fue eso. O sea, que me han tocado circunstancias de todo tipo. También es verdad que cuando te decía, yo es que normalmente controlo muy bien todo lo que está sucediendo en la calle, menos un día que lo digo, fue el 7 de julio del 2007. Ese día estaba perdido, completamente perdido. Fue un encierro complicado, se abrió aquello en 4 grupos. El realizador me iba dando planos a veces del comienzo, luego del tercer grupo, luego cada vez que había un cambio de plano y de cámara, me daba, y ya no sabía yo si estos toros iban delante o detrás, estaba absolutamente perdido, pero estoy seguro, no he visto tendría que irme a YouTube para ver la grabación, pero que nadie se dio cuenta de eso, porque luego, claro, eso te hace tener mucho oficio. Yo tengo muchos años, muchas horas de vuelo estando en directo y te hace, bueno, que tú no sé,
campeas muy bien ese temporal y la gente no lo nota. No lo nota en absoluto. Bueno, he tenido de todo. He tenido, por ejemplo, que a las 8 menos un minuto se me va la imagen de la pantalla y no veo nada. Y yo, lleno de cables, con micrófonos, con el pinganillo, salgo a la calle, empiezo a hacerle señas al técnico, ven, 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 pero yo seguía hablando. Ven, 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 para que tocara por detrás del monitor a ver algún cable que se había soltado, porque claro, iba a empezar el encierro y yo no veía nada, todo en negro. O sea que me ha tocado de todo. Lo hizo bien, ¿eh? Tocó el cable, me llegó la imagen, afortunadamente, y ya fue el cohete enseguida. Pero si no, tampoco me hubiera, no sé, me hubiera dado miedo, hubiera dicho, señores, no les puedo decir nada porque nada he visto. Ya está, porque ¿qué le vamos a hacer, no? Esas cosas suceden a veces. Hay problemas técnicos de ese tipo. Otro año, me acuerdo, entró en el recinto que teníamos en la tele, donde la estatua de Hemingway, en esa parte izquierda que se acota y se cierra con las unidades móviles de la tele, entró un fulano hacia las 8 menos cuarto, un tío muy grande, con una navaja en la mano, hasta las cejas de cocaína, allí amenazando a todo el mundo. Y yo me acuerdo que yo estaba metido en una cabina con la puerta abierta porque hacía calor, estaba en una silla, con el micrófono hablando, y lo veía como 8 o 10 metros. Digo, pues si este viene para aquí, no me queda otra. Tengo que levantarme y darle con la silla en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? La transmisión. O sea, ¿qué es que pasó de todo? Me han pasado Montar tu propia defensa ahí, sí. muchas cosas, claro. ¿Qué vas a hacer? Qué fuerte. Pero bueno, Es lo que menos esperas, ¿no? Ahí trabajando ese día. ¿cómo te vas a imaginar que eso va a suceder? Pero bueno, que a Que veces va, pasan que va. cosas. O también llegar, eso me ha pasado más de una vez, ¿eh? Llegar allí a las 7 de la mañana y no tenía voz. No me salía la voz. Estaba Por la fiesta. absolutamente afónico, ¿no? Y Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Ahora si no tengo voz y tal. Y me acuerdo que mis compañeras, Ana Valencia, Carmela Pérez Cledera, Camino Jimeno, de aquellos años, me decían, oye, pues mira, que tenemos unos caramelitos que si te tomas probablemente te venga la voz. Y yo, aunque quede feo decirlo ahora en esta época, yo lo que hacía era, para solucionar eso, me fumaba 2 cigarros, me llegaba la voz otra vez, y ya cuando llegaba el momento de empezar, no había ningún problema. Lo que funciona, funciona. Exactamente. Así No es. hay que hacer nada más. En todos esos años de ver el encierro, correr el encierro, Javier, ¿qué opinas hoy, si puedo preguntarlo, sobre el corredor moderno? Estos encierros que estamos viendo últimamente y cómo los comparas, si se puede, cómo los comparas con, no sé, los años 2000, 90, 80. Háblame un poco de eso. Pues mira, yo siempre digo, a veces me critican por esto, pero es que es de verdad lo que siento, que los corredores de ahora, los buenos corredores de ahora, son los mejores de toda la historia. Nunca se ha corrido el encierro tan bien como se corre ahora, tan cerca como se corre ahora, aguantando tanta distancia como se hace ahora. Lo que pasa es que hay muchísima gente que está estorbando alrededor, pero los buenos corredores son mucho mejores que los que había en los años 70, pero mucho mejores. Ten en cuenta que antes, hace muchos años, cuando yo empecé, el encierro, de alguna manera, que también esto es polémico, pero es verdad, era una forma de terminar la noche. O sea, tú estabas de Mm, juerga toda la noche viviendo y va, hoy que es las 6, pues vamos al encierro. Y te ibas al encierro. Eso cada vez se da menos y cada vez se da más gente muy preparada, que ha dormido, que está fresca, que tiene la mente completamente despierta para acometer lo que va a suceder dentro de unos momentos. Entonces, yo siempre creo que nunca se corrió el encierro tan bien como se corre ahora. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos buenos y no hay sitio para todos. Porque antes, igual en cada tramo, en cada relevo, más o menos, como te digo, de 40, 50, 60 metros, pues había 6, 8 personas que eran muy buenos y no tenían ningún problema en colocarse delante de los toros y correr su tramo. Ahora resulta que cada tramo hay 120 y no caben, materialmente no caben delante de los toros. De ahí que se produzcan esas peleas que vemos todos los días, esos golpes, empujones, zancadillas, sencillamente porque el hambre de toro de esas personas hace que te olvides un poco de los que están alrededor y solo tengas metido en la cabeza acercarte al toro. Y eso produce muchos problemas, muchas caídas, muchos golpes. Hoy en día en el encierro moderno hay pocas cornadas y muchísimas contusiones, porque muchísima gente yes. termina en el suelo y muchísima gente termina pisoteada. Porque claro, la batalla que hay en los 2 metros anteriores a la manada es tremenda.
Entonces es muy, muy difícil, hay que tener una condición física excepcional. Porque antes no hacía falta tanta condición física, hombre, había que correr, pero bueno, tú corres 30 metros, te cansabas, estabas y te retirabas. Sí. Ahora hay gente que te puede correr 150 metros, o sea, físicamente la gente está muy, muy preparada. Y si encima tienes mucha afición, conoces la técnica, tienes experiencia, porque muchísima gente que viene a Pamplona a correr el encierro tiene muchísima experiencia de otros encierros en España. O sea, son gente que se corre 100 encierros al año. Son gente muy, muy, muy experimentada. Mucha gente de la que viene a Pamplona. Y claro, Pamplona al final es, como decimos, la NBA de los encierros. Claro, todo el mundo quiere venir a Pamplona porque es el símbolo de los encierros, ¿no? El mejor encierro de todos. Y no hay sitio. Materialmente no hay sitio para todos los que quieren correr bien. Y ya dejo aparte, al margen, a todos los comparsas que están ahí, estorbando, o que están parados, o que no saben nada de nada. Esos ya ni los cuento. Solo cuento los buenos cuya intención es acercarse al toro, porque el encierro, no lo olvidemos, no es escaparse de los toros, es acercarse lo más posible. Sí. Sí. El extranjero yo creo que piensa que es escapar y no es escapar. Claro, Tienes razón. claro. Y claro, antes creo que estabas hablando de un encierro que tardó 8 minutos o más de 8 minutos. Hoy en día todos terminan 2 minutos y algo, ¿no? 2 y medio, 2 y 15. Pues eh, apartando los corredores, el encierro con lo rápido que es tan emocionante como eran en décadas pasadas. ¿Y por qué se ve un encierro tan rápido hoy en día y por qué? Quiero saber qué piensas de eso, porque no sé, yo me pongo en YouTube y veo carreras de los 90 y digo, ¡buah! Mira, hay un suelto aquí, tardó 5 minutos este día, 6 minutos este día, es mucho más emocionante, pero ¿qué opinas de eso? Mira, hoy en día, en los últimos, ¿qué te voy a decir yo? 10 años más o menos, sí, pueden ser 10 años, 12 años, el encierro ha cambiado radicalmente con respecto a lo que siempre había sido. El encierro siempre había sido una carrera absolutamente imprevisible. No sabía nadie en el momento que se abría la puerta qué iba a pasar. Hoy en día es muy, muy previsible. ¿Por qué? Porque casi todos los encierros se parecen. El del 7, al del día 8, al del día 9, al del día 10, al del año pasado, al del año hace 3 años. O sea, se parecen mucho. ¿Y por qué se parecen mucho? Primero, porque son muy rápidos. Son lo que decías tú. Antes los encierros duraban 3 minutos y medio, 3:20, 3:45. Ahora duran 2:10, 2:15, 2:22. O sea, rapidísimos. El tiempo se ha reducido un tercio, más o menos, de 3 minutos y medio a 2:30 en estos últimos años. Eso hace que todos se parezcan más. ¿Por qué? Porque los toros vienen muy, muy entrenados desde las ganaderías. Ahora los toros los corren 2, 3 veces a la semana, pero los corren. Igual 6 kilómetros. Yo he visto los correderos de Fuenteimbro, de Jandilla, y hay que ver lo que es aquello. Es como una pista de atletismo lo que les hacen a los toros, correr. Y claro, llegan aquí hechos unos deportistas. Es que están muy fuertes, mucho más fuertes de lo que estaban sus hermanos hace años. Yo recuerdo hace años que había toros que a partir de la mitad del recorrido, si se caían sobre todo, entraban a la plaza de toros con la lengua fuera. Eso no se ve ya. Para nada, no se ve. Los toros aquellos llegaban que no podían, ¿no? Los toros están muy, muy fuertes, corren mucho. Los cabestros son muy buenos, hacen su trabajo muy bien, mucho mejor que lo hacían antes. Arropan a los toros, los conducen perfectamente. Y luego otro factor, que este ya es físico. Llevamos un montón de años que hay antideslizante. Y el antideslizante, que yo era muy escéptico, yo pensaba que no iba a servir para nada, reconozco que me equivoqué, el antideslizante hace que los toros ahí en la curva Mercaderes Estafeta casi ningún día se chocan. Si no se chocan, no se caen. Si no se caen, no se abre la manada. Y si se abre la manada es cuando antes sucedía eso, cuando había muchas posibilidades de que hubiera toros sueltos. Y hoy en día van todos juntos. Y ni chocan, ni caen, ni se separan, ni continúan por la calle Estafeta todos juntos. Y todo eso junto hace que los encierros sean mucho más rápidos, más previsibles, haya menos cornadas que nunca, aunque hay muchos golpes, precisamente porque son más rápidos, hay muchos golpes, pero menos cornadas que nunca, y entonces los encierros, como digo, tienden a parecerse casi todos. Tú lo miras y dices, ¿y este de qué día era? Tienes que fijarte, no, que este toro es de escolar, o este toro es de cebada, o este toro es de miura, y gracias a eso sabes el día, porque si no, los encierros en sí son muy parecidos unos a otros. Este es el encierro moderno. Nos guste o nos disguste. Hay mucha gente que piensa que no, que lo que habría que hacer es todo lo contrario. O quitar los cabestros, o que los toros... Claro, yo he oído
teorías de todo tipo, ¿no? Para, para que el encierro gane en vistosidad, pero claro, vistosidad significa peligrosidad. Y en el otro lado de estas opiniones están la Casa de Misericordia, que es la dueña de los toros. No olvidemos que esos toros se han comprado por muchísimo dinero, donde más se paga del mundo es en Pamplona, por cada toro valen muchísimo dinero y van a ser lidiados por la tarde. Y entonces, claro, la Casa de Misericordia, si un encierro dura 2 minutos 15, es mucho más difícil que haya toros lesionados que si el encierro dura 4 minutos. Entonces quieren cuanto antes acabe, mucho mejor, ¿no? Y el ayuntamiento, que también es de los que cree que el encierro, cuanto más rápido sea, pues mucho mejor, porque hay menos posibilidades de que haya heridos. O el ayuntamiento de Pamplona lo que teme, y yo lo entiendo, si yo fuera alcalde, es que una mañana haya 4 muertos. O sea, Pamplona sería el titular de todos los periódicos del mundo. Aparecerían esas imágenes en todas las televisiones del mundo, en todos los canales de Internet. ¿Por qué? Porque sería una notición tremenda. Y eso es lo que teme el ayuntamiento de una manera tremenda. Aparte de que eso pondría en riesgo, muy probablemente pondría en riesgo, el futuro del encierro. O sea, si una mañana te encuentras con eso, y encima si entre esos 4 hay uno que es norteamericano, joder, pues al alcalde de turno le va a llamar el Trump de turno y le va a llamar el presidente de la Comisión Europea de turno a decirle, oye, ¿qué pasa en esta ciudad? Esto no puede ser, ¿no? Y te vas a sentir presionado y vas a tener la tentación como alcalde de suspender algo que lleva siglos sucediendo. Eso sería lo peor que le podría pasar al encierro de Pamplona. Ojalá no pase nunca. Hay un dicho en Estados Unidos, no sé cómo se llama el aparato que ponen en la cabeza de los reyes cuando eres rey, ¿cómo se llama? Ah, la corona. La corona. La corona, sí, la corona. Pues que eso pesa mucho. Y claro, has dicho antes que Pamplona es la NBA, es la Champions, es la más famosa, ¿no? Y claro, pues eso lleva a cierta presión y cierta vista, ¿no? Entiendo que han intentado estos años en hacer un encierro más seguro, que no hayan muchos muertos o heridos o que hayan toros rápidos, entiendo todo eso. Yo creo que el lado bueno de esto ha sido que la gente se ha puesto a pensar en esos pueblos fuera de Pamplona, Ciudad Rodrigo, en San Sebastián de los Reyes, en Cuéllar, donde es un poco más salvaje tal vez en algunos sitios, ¿no? Donde sabes que vas a tener toros sueltos todos los días, en Ciudad Rodrigo todos los días. Y eso es lo bonito, que ha puesto a la gente a enfocarse más fuera de Pamplona que solo Pamplona, ¿no? Que, mira, yo tengo amigos, saben que voy a Pamplona todos los años para correr y todavía piensan que solo se corre en Pamplona. No, 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 que hay muchos pueblos por España donde se corre con los toros. Claro. Y eso sí que es bonito. Sí, a mí me parece que es otra manera de ver los encierros, de ver las relaciones a que hablaba antes del el hombre con el toro. Claro, no es lo mismo las calles de Pamplona llenas completamente de gente, con 3.500 personas corriendo, muy estrechas, que lo que dices tú, en Cuéllar o en Ciudad Rodrigo. San Sebastián de los Reyes también tiene sus problemitas, ¿no? Porque está demasiado cerca de Madrid y le vienen todos los de Madrid. Pero bueno, sí que es verdad que se establece una relación distinta porque físicamente los escenarios son diferentes. Hay muchísima gente que lo pasa muy bien y disfruta mucho en aquel tipo de encierros, y en Pamplona viene y normalmente, a mí me lo cuentan, gente que está harta de experiencia de toros, y dice, es que aquí te frustras porque igual de 8 encierros te salen 2, 3 bien y los demás mal. Entonces, claro, por factores que tú ya no controlas, porque tú puedes controlar unos ciertos factores, pero claro, si tú estás corriendo mirando para atrás y tienes 3 caídos y te caes tú, pues no puedes controlar eso. Es que eso es así. Pamplona es así, por desgracia es así. Sí. Y sabes qué, cuando entiendes eso, cuando un corredor entiende eso más, empiezas a valorar más gente como Julen Medina, que parecía que cogía toro todos los días. O sea, sin faltas, sin duda, cogía toro todos los días. Joe Disler, igual parecido, ¿no? En su época. Es difícil. Y cuando se llena de tanta gente, más y más difícil. Como has dicho, hay factores que tú no controlas, te vas a caer, es eso. Quiero saber un poco sobre, sabemos que es algo muy político, el tema del encierro y las corridas. ¿Se podría vivir o se podría tener el encierro sin la corrida? ¿Tú opinas que eso va junto? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, hoy por hoy eso va junto, porque el encierro no es más que el traslado
de los toros de la tarde de la corrida desde el punto A al punto B. El punto A es los corrales de Santo Domingo. El punto B es la plaza de toros porque van a ser lidiados por la tarde. Entonces, automáticamente, si no hay corrida por la tarde, no va a haber toros que trasladar por la mañana. Esto es en teoría, esto es así. Mm. En la práctica, podrías decir, bueno, ¿y por qué no se puede hacer un encierro solo para hacer encierro, sin que haya corrida por la tarde? Formalmente, esto sería posible. O sea, intelectualmente yo puedo pensar que eso puede suceder. Pero sería, primero, carísimo, porque los toros valen un dineral. Entonces, tenerlos para que corran 2 minutos y medio por la mañana resulta demasiado caro en un espectáculo en el que no hay espectadores que pagan, porque por la tarde pagan sus entradas. Y entonces, claro, la empresa, en este caso, la Casa de Misericordia, puede resarcirse de las cantidades astronómicas que está pagando por los toros y por los toreros. En este caso no sería así, porque el encierro en principio es gratuito. O sea, la gente va al balcón del amigo, del primo, del compañero de trabajo. O sea, en principio nadie paga por verlo, o lo ves en la tele. Entonces, eso sería antieconómico. Dices, bueno, pues entonces que ponga el dinero el ayuntamiento o el gobierno de Navarra por mantener una tradición que turísticamente a Pamplona le viene muy bien, porque a Pamplona viene toda la gente que viene en San Fermín básicamente por los encierros, porque las demás cosas que hay de fiesta hay en otras ciudades. La música en otras ciudades, el baile, el comer, el beber, hay en otras ciudades. Lo que no hay son encierros, esa es la diferencia. Entonces, aunque en teoría eso podría suceder, sería un dineral el gastar, en la práctica sería prácticamente imposible. ¿Sabes por qué? Porque no habría toros que criar. Porque nadie va a criar unos toros que luego no van a ser vendidos para que actúen en una corrida de toros. Entonces, si no hay corridas de toros, yo ganadero, yo voy a tener 350 vacas para que me den, con lo difícil que es conseguir un toro de lidia de 4 años, que esté entero, que no esté cojo, que no se quede tuerto, que tenga los cuernos perfectos, que encima sea de un volumen y una cabeza que acepte Pamplona. Eso es muy difícil, ¿eh? O sea, de cada 100 toros machos que salen, que nacen, a los 4 años, igual solo hay para una corrida 25 o 30. No es nada sencillo. Entonces, la crianza de toros bravos es también muy cara. Y nadie criaría porque luego no hay mercado. Entonces te ibas a encontrar con que no iba a haber toros. O si iba a haber, si quedaba algún toro, que no lo sé, una ganadería que podía hacer, yo qué sé, criar toros para zoológicos o algo así, van a ser unos toritos que nada tienen que ver con los torazos que hoy en día estamos acostumbrados a ver. Sería muy diferente, Sí, muy muy diferente. diferente. Sí. Sí. Y no en buena sensación, mala sensación, ¿no? Mira, tenía una pregunta aquí que te quería hacer sobre tus años con Televisión Española. Un poco seria, pero creo que es importante, por lo menos para mí. Yo tengo ganas de saber qué es la respuesta. Durante tus años narrando, ¿no? Sabemos que hubo tragedias muy, muy duras. Mira, empezando en el año 95, Matthew Tassio murió. En 2003, Fermín Echeverría. Hace 16 años, en 2009, Daniel Jimeno. Javier, ocurren estas cosas y tú tienes esa responsabilidad de estar ahí en directo en la tele explicando lo que pasa. ¿Cómo encuentras las palabras justas para acompañar a la audiencia, informar sin morbo, mantener esa calma y honrar lo que ha pasado en la calle? No será fácil, me No, imagino. fácil no, es muy difícil. Es muy difícil, pero sí que en ese sentido, tengo una ventaja, y es que cuando hay, como los casos que tú has citado, de Matthew Tassio, de Fermín Echeverría o de Daniel Jimeno, que me han tocado a mí en mi época de retransmitir encierros, porque antes de Matthew Tassio no había muertos en el encierro desde el año 80, que todavía no había ni televisión, ni yo trabajaba en la tele, ni nada. Entonces a mí me han tocado estos 3 últimos. Es que tú no te enteras cuando estás retransmitiendo el encierro cuál es el resultado de esa jornada. Yo me acuerdo perfectamente, bueno, la de Daniel Jimeno es que no está ni recogida, es una pena. Ese día no se recogió esa imagen con aquel toro de Jandilla que le cogió al chaval este en la curva de Telefónica. La de Fermín Echeverría en realidad es una muerte rara, porque Fermín Echeverría, no sé si lo sabrás, murió en septiembre. O sea, un toro de cebada gao le cogió en la calle Mercaderes, cayó al suelo, se dio un golpe en la cabeza y estuvo en coma 3 meses. Y murió en septiembre. Entonces, claro, tampoco sabes si se ha producido una muerte esa mañana o no. Una, porque no la había visto.
Otra porque se produjo 2 meses y medio después. Pero la de Matthew Tasio sí, me acuerdo perfectamente de la acogida, y la sensación que te da cuando tú ya la ves es que es una acogida muy grave. Porque Matthew tuvo muy, muy mala suerte. Mala suerte, se cayó, en vez de quedarse en el suelo, se levantó. En el momento que se levantaba, llegó. Ese día no había cabestro por delante, había un toro. Y el toro no tuvo que bajar la cabeza y le dio una cornada tremenda en el abdomen. Claro, tú ves la imagen y dices, uff, qué cogida más mala. Pero es que yo he visto de esas decenas y luego nos han transformado en muerte, ¿no? Entonces, la ventaja que tienes es que cuando tú terminas la retransmisión, todavía no sabes si esa persona que te ha dado la sensación de que tiene una acogida muy grave ha muerto o no ha muerto. Estás todo el rato hablando de la posibilidad de que esto haya tenido un final trágico, pero tú todavía no lo sabes. Entonces esa es la ventaja. O sea, si viera en ese instante que hay un muerto que se ha quedado en la calle, pues sería muy difícil de narrar. Pero bueno, eso ya estás acostumbrado también, ¿eh? Tienes mucha experiencia para poder narrar estas cosas, como dices, sin darle morbo, sin hacer una comedia de aquello, ni hacer una comedia, ni hacer una tragedia, sino simplemente hacer una descripción de algo que pasa en la calle, que de vez en cuando sucede, porque muertes ha habido muy pocas a lo largo de la historia del encierro, que de vez en cuando sucede, pero que hay que tener muy presente que puede suceder, porque el que está en la calle está asumiendo un riesgo, sin ninguna duda, un riesgo, es así, y te puede pasar. Entonces yo creo que hay que Sí, tener la seriedad como para tomárselo con esa seriedad que lo merece. Pues que como el piloto de Fórmula 1, claro, es que van en un bólido a 300 kilómetros por hora. Entonces es que, claro que les puede pasar, por supuesto, o el escalador que sube al Everest en invierno, es que puede pasar. Entonces tienes que tener muy claramente que esas cosas pueden suceder. hasta con los expertos, ¿no? Mira, hasta Julio Medina, no sé si fue en 2003, 2004, cuando estuvo en el callejón y le 2004, pilló el toro ahí. 2004, sí. Buah, o sea, y mira, un corredor grande Sí, de los grandes. sí, pero que no estás libre. O sea, él iba corriendo con un toro de Jandilla y había 4 o 5 caídos. Y él cayó encima, el sexto. El toro se para y te da 5 cornadas. Es que te puede pasar, claro que te puede pasar. A cualquier persona, normalmente a los corredores buenos y muy experimentados es más difícil. Pero claro que te puede pasar, como le pasó a Julen, que tuvo 5 cornadas. Yo siempre digo que Julen tuvo la suerte, entre comillas, de que cayó de espaldas al toro. Si cae Mm. mirando al toro, las cornadas hubieran sido por el abdomen, el cuello y tal. En cambio, por la parte trasera fueron en la nalga, en el muslo. Esa suerte tuvo. Porque claro, el toro estaba parado Sí, con él. Y estuvo muchos segundos, con él, muchos segundos. buah, podría haber sido mucho peor eso. Sí. Sí, sí. Mira, sé que tu tiempo, Javier, es muy valioso. Tengo 2 preguntas más si tienes tiempo, solo 2. ¿Está bien? Vale. Mira, algo un poco más alegre. Yo me acuerdo, durante esos años tuyos de trabajando con Televisión Española, trabajabas junto a Elena Sánchez. Para mí ponía esa parte más ¿cómo es? Televisiva, sí, Televisión. televisiva, mientras que tú aportabas lo que era la voz del encierro. ¿Cómo recuerdas esa química que teníais tú con Elena y qué aportaba ella a las mañanas de San Fermín, mientras que tú dabas todo lo que conocías sobre el entierro? Pues la química era perfecta y sigue siendo perfecta. Porque es que estuve con Elena la semana pasada. Y Ah, no digas. seguimos abrazándonos y dándonos, porque es que somos muy amigos. La verdad es que yo trabajar con Elena fue una experiencia muy buena. No con todas las parejas que yo he estado en la tele, no voy a citar ahora, pero no con todas me he llevado bien. Con Elena me llevo excepcionalmente bien. Nunca ha habido ningún problema entre nosotros. Sabíamos perfectamente qué parte le correspondía a cada uno. No le pisábamos al de al lado. Y aquello era, no sé, teníamos ambos bueno, eso, como decimos, una química y un saber cuándo le tocaba intervenir a cada uno. Es que era muy raro que alguna vez igual te hacía, espera, que yo. Bueno, pero es muy raro, ¿eh? Normalmente siempre nos respetábamos los tiempos. La verdad es que no, muy, muy, muy bien con Elena, lo teníamos muy claro. Y, por ejemplo, con respecto a lo que es lo que dices tú, mi parte, que es la parte, como si dijéramos, más técnica del encierro, pues lo teníamos muy claro. Y desde las 8 menos un minuto hasta las 8:10, ella no hablaba. Era todo mi parte. Ya estaba claro que era mi parte. Bueno, pues ya voy a explicar todo con las repeticiones, las ralentizaciones, todo lo que queramos sobre la carrera del encierro. Y lo tenemos
claramente diferenciado entre ella y yo. Así que nos hemos llevado muy, muy bien y yo creo que lo hemos hecho, que era una pareja en ese sentido que como la gente también distinguía muy bien. O sea, ¿qué hace él? ¿Qué hace ella? ¿Y qué hacen los dos juntos? ¿No? Entonces, yo creo que había la suficiente armonía como para considerar que esa retransmisión, que es muy difícil en directo, que esa retransmisión pues podía ser un éxito, como de hecho lo era, porque las cifras del share, bueno, nuestra cuota de pantalla eran gigantescas, pero gigantescas. Nada en todo el año en televisión española, ni en ninguna televisión, ni la boda de la hija del rey, ni la final de la Champions, ni los Juegos Olímpicos, nada tenía un 65-70% de ser. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que conseguimos. Yo siempre digo que, bueno, una parte por lo que nosotros aportábamos a eso y otra pues porque la competencia, las otras cadenas a esas horas, pues ofrecían cosas que no tenían demasiado interés. Entonces era más tentador quedarte en la 1 para ver el encierro de Pamplona. Pues esa química se notaba en la tele y era así, no sé, un placer veros juntos hablando y siempre estabais ahí pues para dar alegría, ¿no? Al entierro y tengo muchos recuerdos de veros ahí juntos. La última pregunta. Antes también comentaste que tu último año en esa retransmisión fue en 2019, que no sabías, claro, que ese último, el 14 de julio, ese día que iba a ser tu último día con Televisión Española. Em, ¿Cómo viviste pues esos años después, dando el mando a un gran amigo mío, Teo Lázaro, con lo bien que está haciendo ahora mismo en la tele también? ¿Cómo fue ese cambio y qué consejos, si hay alguno, le diste a Teo para comenzar bien ahí en la tele? Sí, bueno, ateo, bueno, y es que claro, mira, mi último encierro efectivamente fue en el año 19. Nos despedimos hasta el año 20. ¿Pero qué pasó? En febrero y marzo se declaró la pandemia esta mundial. Creo que en abril el ayuntamiento oficialmente suspendió los Sanfermines, el año 20. Llegó el año 21 y también volvió a ratificar la suspensión de los Sanfermines. Por lo tanto, ya 2 años sin Sanfermines. ¿Y qué pasaba? Que en el año 23, perdón, el 22, que era el siguiente, yo ya estaba jubilado desde febrero. Y entonces me llaman de Madrid, oye, para piensa ya en el tema del encierro, en mayo o así. Y digo, no, si yo estoy fuera de la tele desde hace 3 meses. ¿Por qué me dices y tal? No me digas, sí, yo estoy fuera, no, estoy jubilado. Y ya me imaginaba yo. Y la siguiente pregunta es, ¿y a quién ponemos? Entonces, yo ya me lo imaginaba, yo no tenía duda. Yo no tenía duda porque a Teo lo conozco hace muchos, muchos años y sé que, es más, en alguna ocasión hasta lo he dicho en directo, la posibilidad de que él fuera mi sustituto. Yo tenía muy claro que Teo era la persona ideal porque junta dos cosas. Teo sabe mucho, mucho de encierros y además, y esto es muy importante, parece que la gente no lo tiene en cuenta, es capaz de estar hora y media en directo frente a una cámara. Porque hay mucha gente que sabe mucho de encierros. Yo conozco en Pamplona montones de personas que saben, que tienen datos, que tienen en la cabeza los encierros, lo que hay que hacer, las técnicas. Pero como los pongas delante de 40.000 vatios de luz y las cámaras, pues empiezan a temblar y no lo podrían hacer. Y yo, en cambio, sabía que Teo era posible, tenía las dos condiciones para poder hacer una retransmisión bien. Así que con Teo yo lo recomendé, también lo recomendó Elena luego, y los de Madrid no tuvieron ninguna duda, ¿no? Que iba a ser así. Pero ¿cómo recuerdo yo mi año 22? Pues yo lo recuerdo, la verdad es que sin mucho, no, tampoco te creas tú que lo pasé mal, o que decía, o que lo echaba de menos, o que... No, me lo tomé como diciendo, bueno, primera vez después de muchos años vas a poder ver el encierro como cualquier espectador, con toda tranquilidad y sin tener la responsabilidad de llevar una retransmisión de este tipo, ¿no? Que hay que pensar que el encierro, ojito, es que el encierro en directo o en diferido, completo o fragmentado, lo ven 70 millones de personas al día. Entonces, claro, al final la responsabilidad que tienes es enorme, ¿no? Pero yo me lo tomé muy bien. Dije, bueno, pues si ya estoy jubilado, lo voy a ver de otra manera. Incluso en alguna ocasión he ido a verlo allí donde la tele, pues como un invitado más. He ido a verlo al set Ah, de la televisión, de la Telefónica, donde teníamos, o la barandilla de piedra de entrada a la plaza, a la bajada del callejón también. Y luego el resto de las veces lo he visto en casa, porque eso sí, los he visto todos, ¿eh? Ningún día me he quedado en la cama y se me ha perdido el encierro. Todos los he visto. Después de la jubilación, sí.
Pues mira, te quiero dar las gracias otra vez, Javier, estamos grabando ya 1 hora, 19 minutos. Gracias por tomarte el tiempo en un viernes, hombre, para hablar con un guiri, un extranjero, un americano como yo, aunque tengo raíces aquí en Vizcaya, Bueno, tú eres echanove, pero tú no eres guiri, entonces. Echanove. No, joder. Mi abuelo nació en Urdani, que no está muy lejos de Sí, aquí Pamplona. al ladito, sí. Sí, 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 sí. en una casa que está ahí todavía. Es un pueblo pequeñito. Pero mira, yo siempre, desde que me empecé a poner a ver los encierros por la tele, como te he dicho antes, siempre has formado parte de nuestras historias, de nuestros momentos más queridos. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que vas a hacer, que estás muy metido en las cosas todavía. Viajas mucho y tal. Y Javier, muchas gracias. Es que ricasco. ¿Y alguna otra palabra antes de terminar? Pues no, encantado de haber estado contigo y por supuesto me dices gracias, gracias. No, yo tengo que darte las gracias a ti, porque me das la oportunidad de hablar. Bueno, estas cosas las he hablado cientos de veces en entrevistas, ¿no? Pero parece que ahora que ya hace ya 3 años, 4 años que no estoy directamente relacionado con el mundo de la tele, parece que me he muerto o que estoy en Benidorm. Pues no, estoy en Benidorm, estoy en Pamplona y sigo muy involucrado con el mundo del encierro. Lo que ya dudo, eso ya es una cuestión puramente, te lo digo, televisiva, desde el punto de vista de la técnica televisiva, es que haya gente que sea capaz de estar ahora 1 hora y 20 viendo este podcast tuyo y mío. O sea, hace falta mucha afición, ¿eh? Por mí no hacen eso, ¿eh? Son por los invitados como tú. Se meten ahí. Mira, ¿sabes? Es curioso, ahora que dices eso, que ya me ha escrito más de una persona que ha dicho, mira, pongo el podcast para escuchar mientras que estoy en la fábrica trabajando, me meto los auriculares y fíjate, pues yo creo que es una reflexión, claro, de los invitados como tú, pero también de esta afición. Lo queremos mucho, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo muchas veces digo que somos unos fanáticos y unos locos del encierro. Y esto, cada vez que lo comento con amigos, que yo estoy muchas veces con amigos muy metidos en el mundo del encierro, todos coinciden, ¿eh? Todos. Dicen, oh, nuestras mujeres, nuestras novias, dicen, estos locos del encierro. En enero, están hablando del encierro, en enero. Da igual, nosotros hablamos siempre del encierro porque es una verdadera pasión. Incluso en algunos casos también casi un modo de vida. O sea, es algo que te marca. Yo siempre digo que en el encierro la posibilidad de que tú estás corriendo. Hay un toro que le va a coger a alguien caído y tú le citas al toro con el periódico para quitárselo de encima, tú estás arriesgándote la vida por un perfecto desconocido. Y eso es el Ujú. colmo de la solidaridad. Por un perfecto desconocido, no es tu hermano ni tu primo, no, por un desconocido. Te llevas el peligro hacia ti y se lo quitas a él. Eso a mí me parece una lección increíble, la del encierro. Increíble. Mejores palabras no puedo dar. Hay que finalizar con eso. Oye, gracias Javier, andar bien y cuando nos vemos en julio, te invito a un pancharán en el Bar Choco.